Vamos a leer en esta mañana en el libro de Esther, en el capítulo que lleva el número 6. Aquellos que no estáis familiarizados con el libro, si lo abrís a la mitad más o menos, encontráis como poemas, como versos. Son Job y Salmos y Proverbios a continuación. El siguiente libro que encontráis es el de Esther, abriendo más o menos hacia la mitad de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 6 de este libro de Esther. Está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 6 dice así, Esther: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Cerés su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Cerés su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios, al autor del libro, que nos hable por medio de ella. Vamos a rogárselo así en oración. Oh Dios, venimos, Señor, a ti, cada uno con nuestra mente, pensamientos, preocupaciones, a este lugar, y nos encontramos ante esta palabra, una palabra viva, una palabra que nos muestra la realidad de quiénes somos y de quién eres tú. Por eso, Señor, te queremos pedir por tu Espíritu Santo que esa palabra haga la obra que tú has prometido. Que no nos deje indiferentes, que esa palabra no solamente toque nuestra mente e ilumine nuestro corazón, sino que no volvamos a ser los mismos. Que realmente, Señor, tu palabra, por tu Espíritu, actúe en nosotros de tal forma que seamos diferentes. Señor, te lo pedimos para la honra y la gloria de aquel de quien habla también todo este libro, de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo rogamos. Amén. No sé cuántos tendrán problemas de sueño. Cuando nos vamos haciendo mayores, nos vamos encontrando la dificultad creciente realmente a veces de conciliar el sueño. De joven no sé qué pasa, pero a veces uno puede dormir horas y horas y realmente no pasa el tiempo. Lo que cuesta muchas veces es despertarse. Pero a medida que pasa el tiempo, encontramos a veces dificultades con el sueño. El personaje de nuestra historia, el rey, que era el gran emperador de todo el mundo conocido, tenía también a veces problemas de sueño.
Y significativamente nuestro texto nos dice por qué, cuál era su origen. Hay veces en la Biblia que hay personas que no pueden conciliar el sueño porque Dios mismo les lleva a comunicarle, revelarle algo por medio de sueños. Es el caso en el cual, por ejemplo, el emperador anteriormente había sido atormentado con la idea, por ejemplo, de Daniel, que había sido puesto en ese castigo tremendo del foso de aquellos leones, ¿no? Y se ve inquietado y va a buscarle. Pero no es el caso aquí que vemos realmente de nuestra historia. No se nos dice realmente que fuera porque en su conciencia estuviera inquieto y quisiera saber qué es lo que pasa. Tal vez el ruido de esta horca que estaba levantando el personaje de Amán le impediría el sueño, no sabemos el qué. Se permanece en silencio en nuestra narración la causa por la cual no logra conciliar el sueño aquella noche. Pero en torno a esa noche de insomnio, a ese despertar en medio de la madrugada, gira todo este libro. Así de sorprendente es tantas veces la vida y la historia. Una y otra vez nos sorprende cómo de la forma más inimaginable pega un giro, un cambio radical la circunstancia de todo lo que en esta historia y en la vida misma ocurre. Lo que ocurre cuando pierde el sueño es, como dice nuestro texto, que le pide el rey que le traigan el libro de las memorias y las crónicas. No sabemos qué lectura sería esta, pero para que os podáis imaginar, más o menos era un registro de todos los hechos, logros que había logrado el rey, pero también de la propia historia, ¿no?, de su imperio y de cómo había sido formado. Desde luego que no era una lectura para animarse en medio de ese sueño, sino más bien para poder conciliarlo. Sería como uno de estos tochos que uno acude a ellos sabiendo que tiene la cura realmente perfecta contra el insomnio. Basta leer un par de páginas que uno se cae absolutamente frito, es inaguantable. Pues esto es lo que parece que buscaba realmente el rey de aquella lectura. Bueno, en aquella entonces no había televisión nocturna, no había muchas posibilidades que poder hacer en medio de insomnio, pero el rey tenía muchas otras también. Tenía un harén lleno al cual podía acudir, el rey podía comer y beber lo que quisiera, o sea, no le faltaba realmente divertimento, pero se ve que prefería otra cura mejor para el insomnio, y era la de lectura de este libro. Y mira por qué coincidencia, curiosas casualidades de la vida. El lugar donde abre realmente el libro y donde está leyendo esta historia cuenta lo ocurrido anteriormente con este judío llamado Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre que había escuchado, digamos también por casualidad, cómo dos personas estaban hablando en la guardia del palacio acerca de un complot, de una conspiración contra el rey. Y él había delatado, había denunciado lo que había hecho y, sorprendentemente y contrariamente a lo que es habitual, el rey, como nos dice aquí, no había dado ningún premio, ninguna recompensa a esta delación. Esto es algo insólito en el mundo de aquellos que tienen poder y autoridad, porque sabéis que cuando uno vive aislado en el poder, necesita continuamente de aquellos que le informen, de aquellos que le den las noticias y el conocimiento que él no puede adquirir por sí mismo. Y todo monarca poderoso, todo gobernante, todo aquel que tiene poder y autoridad, lo que hace es premiar la delación, buscar la traición. Logra de esa forma dividir a sus súbditos entre aquellos que le son fieles para mostrarle quienes no lo son. Y esto es lo que se premiaba siempre. En el mundo antiguo y en el mundo de hoy se premia la traición y la delación que sirve para mantenerse en el poder. Pero extrañamente no nos explica el libro de Esther, simplemente nos da como un hecho que Mardoqueo no recibió premio ni recompensa alguna por lo que hizo. Y aparece aquí en escena Amán. Amán es aquel hombre que se enfrenta a este pueblo judío y que tiene una animadversión realmente enfermiza con Mardoqueo. No puede soportar el verlo ahí y que Mardoqueo no le preste ningún tipo de reconocimiento. No hace ningún gesto nunca ni de respeto ni de reverencia a él. Y esto es lo que le ponía absolutamente enfermo. Tenía todo lo que podía imaginar cualquier persona que era el segundo del rey.
Tenía todo el reconocimiento, la autoridad, y ahora se veía en medio de esta historia, si leéis el libro entero de Esther, como invitado especial al círculo mágico íntimo de ese monarca, por el cual la reina le invita a participar de la intimidad de aquellos banquetes. Cuando volvía a su casa anteriormente y le decía a su esposa y a sus amigos y consejeros lo que estaba ocurriendo, todos se ufanaban de ello. Pero él siempre ponía esta nota oscura. Pero hay este hombre, este judío Mardoqueo, que no quiere reconocerme. Lo que nos muestra aquí la historia de Amán es cómo en cada uno de nosotros, sin excepción, hay algo que es lo que más nos importa en la vida. Y eso es lo que la Escritura, lo que la Biblia llama nuestro Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo en nada, yo no sirvo a nadie, yo realmente no participo, no solamente de tu fe, sino que no me rindo a nada ni nadie, no tengo lealtad a algo que considere mi Dios. Pero no es cierto. Toda persona, todo individuo, hay algo que le importa más en la vida. ¿Y sabéis lo que le importaba a Amán? El reconocimiento de los demás. El poder sirve de diferentes maneras a personas. Hay gente que quiere el beneficio que da económicamente el poder, ¿no? Las riquezas, todo lo que puede conseguir. Otra gente busca el poder simplemente para poder compensar, ¿no?, sus complejos, sus traumas en la vida, y lo que quiere es poder dominar sobre la vida de la gente, poder decirle a la gente lo que hacer y lo que no hacer. Pero hay otros, como es el caso de Amán, que lo que busca del poder es que otros se fijen en él. Esto es una larga historia, ¿no?, a lo largo de la humanidad, de personajes que realmente serían insignificantes. Dictadores semienanos casi, ¿no?, personajes mezquinos, grises, que si no fuera por el poder nadie se fijaría en ellos. Y este es el caso de Amán. Amán tiene el privilegio, ¿no?, de que todo el mundo le preste atención por el poder y la autoridad que ha conseguido. Pero como todos los dioses que servimos en la vida, basta una sola cosa, una sola decepción para que todo el beneficio, todo el placer, toda la satisfacción que tenemos se nos venga abajo. Y esto es lo que era Mardoqueo para Amán. Le ponía enfermo. El hecho de que este hombre en concreto, que estaba allí a la puerta, no le reconociera, le amargaba todo lo que podía conseguir. Porque todo lo que podemos alcanzar en la vida, muchas veces basta una pequeña cosa, insignificante, una contrariedad mínima, que nos quita toda la felicidad, placer y satisfacción que tengamos. Esta es la tragedia una y otra vez de la idolatría. Podemos disfrutar de mucho de lo que quisiéramos y deseamos, poder pensar que hemos alcanzado nuestros sueños e ilusiones, y basta la más pequeña, menor cosa que haya en nuestra vida en contra de lo que queremos, que ya no tenemos ninguna satisfacción en ella. La tragedia, por lo tanto, de nuestra historia nos muestra una advertencia. La advertencia de lo que significa servir a este Dios que es la reputación, la honra, la palabra clave de la cual trata nuestro texto. ¿A quién honrará Dios? ¿Cuál es el hombre que recibirá el reconocimiento de él? El que busca el reconocimiento de los demás se encontrará como Amán, que basta que uno solo no le reconozca, que ya perderá toda su satisfacción. Y nuestro texto nos muestra cómo Amán había logrado en esta su conspiración contra Mardoqueo lo que parecía la jugada maestra. Había logrado finalmente que pudieran ser acusados no solamente él, sino su pueblo, como traidores que hacían peligrar el poder del imperio. Y así es que levanta esta inmensa horca, ¿no?, en la cual esperaba que Mardoqueo fuera ejecutado. Y aquella mañana se dirige, parece de una forma poco habitual, a los patios del palacio con una petición, un ruego y deseo, que era el poder colgar a Mardoqueo de acuerdo a la ley, al edicto que el propio monarca, el emperador, había hecho. Llega aquella mañana ufano, y cuando el rey pregunta qué había ocurrido con Mardoqueo, si había recibido alguna recompensa, dice que no. Escucha el sonido, escucha cómo hay alguien afuera y pregunta por él. Cuando entra adentro, leemos en nuestra historia, le hace esta pregunta. Este es uno de estos ejemplos magistrales, yo diría, de la ironía que tiene la Escritura y Dios, ¿no?
Fijaos que en la pregunta del rey no aparece en ningún momento el nombre de la persona, que es el objeto, quién es realmente Mardoqueo a quien desea honrar Dios. Le hace esta pregunta, no sabemos si accidentalmente, casualmente o con mala intención, realmente para jugar con lo que tenía en la mente Amán y descubrir lo que había. De cualquier forma, la pregunta desvela el corazón totalmente de Amán, que sin ningún tipo de suspicacia y de una forma ingenua, ¿no? Revela perfectamente qué es lo que tiene en su mente. Pero la Escritura nos muestra algo más, nos dice lo que había incluso dentro de él y que no expresaba en sus palabras. Nos dice el texto que cuando le pregunta esto el rey, Amán se dice en su corazón, o sea, a sí mismo, mentalmente, sin expresarlo en palabras, ¿no? Se dice en su corazón, Amán entonces, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Dice en su corazón Amán, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Vemos dónde estaba realmente la mente, dónde está la de muchos de nosotros. Seamos sinceros, ¿quién es realmente quien nos importa en esta vida? ¿Cuál es nuestro tema favorito? ¿De quién hablamos hasta agotarnos realmente y quedarnos sin habla? Sino de nosotros mismos. Vivimos como si fuéramos el centro del universo. Giramos en torno a nuestro ombligo una y otra vez. No nos cansamos de hablar de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que deseamos, y en torno a esto ha de girar la vida entera. El universo mismo girará en torno a lo que yo quiero y deseo. Así de mezquino, de miserable realmente, es de triste y patética, ¿no?, la vida de muchos de nosotros. Girando continuamente ante estos nuestros sueños, ambiciones, todo lo que codiciamos, pensamos que todo realmente tiene que ver con nosotros. Y lo que le dice es ni más ni menos lo que él querría. Y lo que él querría es lo que el rey tiene. Si se fijan, lo que quiere es las vestiduras del rey, quiere la corona del rey, quiere el caballo del rey, lo que quiere es ser el primero y no el segundo. Este era realmente su frustración en la vida. No le bastaba tener el lugar de privilegio y de acceso, siempre hay uno por encima. Esta es la tragedia en este mundo. Uno puede tener todo el poder que quiera en un lugar, pero siempre habrá alguien por encima de ti. Y esto realmente te hace la vida miserable. No puedes tragar que haya alguien por encima de ti. Y por eso es que continuamente las personas que le disfrutan de poder y de ese control viven frustradas. Frustradas porque siempre hay algo que se escapa a su dominio, a su control, que es el que está por encima. Y cuando expresa así, sorprendentemente, sus deseos, nos encontramos con este desenlace y conclusión sorprendente. Le dice que haga eso mismo que ha dicho, pero al judío Mardoqueo. Y acaba nuestro texto contando cómo cumple exactamente la voluntad del monarca y le lleva así en exhibición, en desfile, ante el reconocimiento de otros. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra y Dios nos quiere mostrar por medio de ello? En primer lugar, lo que podríamos llamar la mano invisible de Dios. En esta vida y en este mundo ocurre como en el libro de Esther, que el nombre de Dios ni siquiera es nombrado. En torno a nuestro, la mayor parte de la gente, cuando se acuerda de su nombre, es para blasfemar. Nunca para pensar que tenga que ver algo realmente con lo que ocurra en nuestra propia vida, en esta nación y en el mundo que nos rodea. Así muchos en una semana como hoy no enfrentan sus problemas, la situación en la que se encuentran, el futuro de Cataluña, que se va a votar, sin conciencia alguna realmente de que haya alguien por encima de ellos mismos y de lo que ellos pueden decidir y hacer. Pero el Dios de la Biblia, el autor de la vida, no se resigna a quedarse fuera del guión. Aunque sea desde detrás del escenario, desenfocado o de incógnito, está ahí en la historia. Y no hace falta que el nombre de Dios aparezca en este libro una sola vez, como no aparece, para que Dios no esté en toda esta historia, como Él está en tu propia vida, así como en la mía y en la de todos nosotros. Y el gran desafío que nos da la Escritura y la palabra de Dios es no vivir por la vista, sino reconocer que hay el Dios invisible,
que está ahí y está al control. Y este Dios invisible, en primer lugar, vemos aquí en nuestro texto, no necesita ni siquiera de sus propios siervos a veces para hacer su labor. Aquellos que hemos tenido el privilegio de poder ir a la escuela dominical desde niños, de habernos educado en la iglesia, nos han hablado de Esther. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado de Esther, la mayor parte de nosotros, ¿no? La valentía de Esther. Esther que se atrevió a decirle al rey lo que tenía que decir. Bueno, cuando uno lee el libro de Esther de adultos, no parece tan valiente, ¿no? Realmente todo lo que escuchamos cuando le plantea a Mardoqueo la necesidad de hablar en nombre de su pueblo, de defender delante del rey, ¿no? A su nación, lo que tiene son pegas, una detrás de otra. Y casi prácticamente le pone contra la pared Mardoqueo y le dice, bueno, o haces esto, o tú, sin ti o contigo, Dios va a hacerlo de todas formas. Pero tú, por no hacer lo que tienes que hacer, realmente vas a padecer a causa de ello. Y forzada, realmente, casi ante ese chantaje, es que realmente Esther habla delante del rey. Como en tantos pasajes de la Escritura, y especialmente en el Antiguo Testamento, nos preguntamos dónde está el héroe aquí. Desde luego el héroe no es Mardoqueo. Mardoqueo vemos que ciertamente está ahí buscando su lugar en medio de esta situación adversa, pero en ningún momento nos encontramos que ni Esther ni Mardoqueo, ni siquiera su propio pueblo se acuerde de Dios. Es curioso que incluso en el libro de Esther, aunque hacen ayunos, cuando escuchan el edicto del rey por el cual va a exterminar a su pueblo, a diferencia de cualquier otro pasaje de la Escritura, el ayuno no va acompañado de oración, solamente ayunan. Esto ocurre una y otra vez, cuando a vez que se viene la tragedia y la sombra oscura de esa amenaza, pero en ningún momento se nos dice que pensaran en Dios. Lo que nos dice es su dolor, su lamento, la humillación que tiene, y eso ocurre con Mardoqueo y ocurre con todo el pueblo judío que estaba en medio de este imperio pagano. Dios ya era un desconocido para ellos. ¿Dónde está entonces en esta historia? Pues está donde está ahora en medio de nosotros. Está con su mano invisible, actuando y dirigiendo y guiando todas las cosas. ¿Y cómo? ¿De qué extraña, sorprendente manera, milagrosa y prodigiosamente Dios nos muestra su evidencia y su mano invisible? De una manera tan extraña como quitándole el sueño al rey, permitiéndole que se le lea de este libro y trayendo a su mente estos sucesos, pregunta por Mardoqueo. Así es como Dios una y otra vez muestra su mano invisible. No lo hace a veces por sueños, revelaciones, como encontramos en la Escritura, sino trayendo a la mente de hombres que no le conocen, como este rey, totalmente ignorante de Dios y de su propósito. En su mente viene la necesidad de hacer justicia, de premiar a Mardoqueo, y esto cambia toda la historia. El giro del libro de Esther y el giro del acontecimiento por el cual el pueblo judío es salvado no viene ni por la acción de Esther ni por la acción de Mardoqueo. Viene por ese sueño y desvelo del rey, en el cual Dios le lleva en su mente a pensar en lo que tenía que hacer. Y esto, claro, nos dice mucho a muchos de nosotros. Nos muestra de qué manera Dios actúa en nuestra vida y en el mundo. Actúa dirigiendo la mente muchas veces de personas incluso que no le conocen. Esta es una de las grandes lecciones que la Biblia y la Escritura nos da. No penséis que Dios está solamente aquí dentro. Dios está ahí fuera. Y Dios actúa incluso por la voluntad de aquellos que no le conocen. Y Dios pondrá un gobierno en esta nación como lo ha sido su voluntad en todo el pueblo, por el deseo, la decisión y la voluntad de hombres y mujeres. Pero Dios no es ajeno a lo que es esa su voluntad, porque Dios dirige todas las cosas. Y entender esto es entender lo que llamamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, lejos de ser una doctrina terrible, es realmente la confianza mayor que podemos tener en esta vida. De que hagamos lo que hagamos, hay un Dios por encima nuestro, que puede llevar incluso el mal
para bien. Porque en definitiva, ¿de qué nos habla nuestra historia? De cómo Dios va a cambiar todas las cosas por lo que parece la ruina definitiva. La ejecución que cuelga pendiendo sobre la vida de Mardoqueo era ya el anuncio del final del pueblo judío. Llevado a ese exilio, mezclado con esa nación, ese imperio en el cual ya no era nadie, parecía que era el final de la historia de este libro. Sin embargo, vemos que en lo que era su aparente fracaso estaba finalmente el triunfo de Dios. Y es por eso que la historia de Mardoqueo nos habla de alguien más. Nos habla de la humillación y la gloria del hombre que Dios quiere honrar. Y ese hombre que Dios quiere honrar no es Mardoqueo, sino es Cristo Jesús. Aquel que ha anunciado desde el principio que por medio de su vergüenza y humillación, Él va a mostrar su reino eterno, como le dijo a Daniel, por todos los siglos en la eternidad. Y nos dice la palabra de Dios que ese rey, ese varón al cual Dios quiere honrar y darle todos los privilegios, todos los símbolos de su majestad y su gloria. Sin embargo, le vimos, como recordamos una Navidad más, en su más tremenda humillación. Cuando vino aquel hombre, nacido de un pesebre en Belén, al cual Dios quiso reinar, no vino vestido con mantos de la majestad real, sino que nació en un pesebre. No recibió otra corona que la corona de espinas, en la cual, avergonzado y humillado, fue llevado a aquel juicio terrible que le llevó a aquel madero, ante el cual la gente no le honraba, sino que gritaba antes: crucifícale, crucifícale. Y colgado de aquel madero decía: si él es el rey de los judíos, que se baje del madero y lo demuestre. Aquel rey de gloria, destinado a gobernar por toda la eternidad, le vimos. Nosotros no, pero otros hombres y mujeres hace más de 2000 años con sus ojos, y no descubrieron el esplendor de la gloria de Dios en su rostro. No pienses que Dios está ahí o no está porque no le has visto con tus propios ojos, porque hace más de 2000 años hombres y mujeres le vieron con sus propios ojos y no descubrieron quién era Él. Hay gente que piensa así: si yo hubiera estado allí, entonces podría decir la verdad de quién es Él. Necio. ¿De qué habla el Evangelio? Multitudes le escucharon, le conocieron, vieron sus milagros, y aún así el escándalo del Evangelio es que no creyeron en Él. Uno de los grandes temas del Evangelio no es solamente quién es Jesús, sino por qué no creen los que no creen. Cómo aquellos que conocían todo lo que conocían, que fueron testigos realmente de quién era Dios por medio de Cristo Jesús, sin embargo no comprendieron, no entendieron, no aceptaron. Lo que nos muestra una de las grandes doctrinas, verdades redescubiertas en esa reforma que hemos celebrado en este año, hace más de 500 años. Fue probablemente Juan Calvino, posteriormente a Lutero, quien más habló de todo ello. La necesidad del testimonio interno del Espíritu Santo. El reformador, una y otra vez, encuentra en la Escritura que no es por los ojos que vemos la realidad de quién es Dios. No es por los hechos que en nuestra mente llegamos a creer y a conocer la realidad de Él, sino por la obra del Espíritu Santo. No creáis cuando os dicen que no se ha hablado del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia hasta que llegó el avivamiento pentecostal. La gran doctrina de la Reforma, probablemente el mayor hallazgo que hizo Juan Calvino en el estudio de la Biblia, fue descubrir el poder del testimonio interno del Espíritu. Y lo que el reformador dice es lo que la Escritura una y otra vez nos muestra, que sin el Espíritu de Dios estamos ciegos. Vemos pero no vemos. Conocemos pero no entendemos. Y en esta vida hay una gran diferencia entre saber cosas, conocerlas y realmente entenderlas.
Uno puede saber algo de lo que es el amor, pero hasta el día en que no estás enamorado es que no entiendes nada de lo que esto trata. Uno puede saber en la vida realmente lo que significa el dolor, la enfermedad o la muerte, pero hasta que no estás en ese lugar y en ese lecho no has entendido ni conocido de qué trata esto. En la vida podemos saber muchas cosas con la cabeza, tener cierta idea de ellas, pero es la experiencia de ellas la que nos muestra la realidad de lo que son. Y lo que Dios y su palabra nos muestra y se redescubrió en la Reforma es que sin el testimonio interno del Espíritu Santo, como aquellos judíos, podemos leer la Biblia cada sábado y no comprender una palabra de lo que este libro habla. Y esta es la tragedia. Queridos amigos y hermanos, hay muchas iglesias en torno nuestra que estarán leyendo este mismo libro, la Biblia. Da igual la traducción que lean, da igual el texto que lean, os aseguro que no entienden una sola palabra de lo que están leyendo y escuchando. Es por esto que cada vez que leemos la Biblia, cada vez que atendemos a Dios y a su palabra, debemos orar y pedirle a Dios que abra nuestros ojos por la obra de su Espíritu para entender la mano de Él, su mano invisible. ¿Qué es lo que está haciendo realmente en la vida, en nuestro mundo y en nosotros mismos? Y lo que vemos es sorprendente. Dios cambia lo que parece el fin de todas las cosas en la sorpresa realmente de su salvación. En segundo lugar, nuestro texto tiene otra gran lección para nosotros. Nos muestra que tarde o temprano, todo ser humano, todo hombre y mujer de toda lengua, pueblo y nación, será humillado delante de aquel varón o el hombre que Dios quiere honrar, reconocer, darle toda la gloria. Pero la diferencia es enorme. Si no nos humillamos ante Él ahora, si no nos doblegamos ante el reino que permanecerá para siempre, el de Cristo Jesús, el día que lo hagamos será no solo a la fuerza, sino será nuestra perdición segura. Y lo que nos dice la historia de Amán es que será en el momento que menos sospechamos. ¿Qué es lo que Jesús dice cada vez que habla de su venida en gloria, cuando regresará finalmente a que ese reino sea consumado y por toda la eternidad sea reconocido? Que será como ladrón en la noche. Cuando menos lo imaginamos, cuando nadie lo piensa, comerán y beberán, se casarán y vivirán en la celebración de su vida, disfrutando de los placeres que este mundo da, intentando sobrevivir en medio de sus sufrimientos, pero cuando menos lo esperan, el Señor hará que todos, absolutamente todos, se humillen y dobleguen ante su reino. Y la caída de Amán, inesperada, nos muestra el golpe brutal que será para todo aquel que nos sirve al Señor y al Rey de Gloria. Porque será inesperado. No hay nada realmente en la vida de Amán que le prepare en sus circunstancias para lo que va a ser su fin. Colgado de aquel madero que le había destinado para Mardoqueo. Así de terrible es el destino y el fin de todo aquel que no se ha rendido y sirve al Señor. Cuando menos lo espera, sin ningún anuncio ni preámbulo, se encontrará que es demasiado tarde. Por eso nuestro texto nos muestra la necesidad de descubrir que estamos en este tiempo de gracia. Dios nos ha dado este privilegio, esta oportunidad. Ha cerrado con ese clamor de Cristo en la cruz el telón de la historia. Ha dicho que Él tiene la última palabra. Pero vivimos todavía en ese resquicio por el cual la cortina se ha cerrado, pero tenemos un tiempo de gracia. Como dice Pedro, ¿por qué se retarda Dios en cumplir sus promesas? ¿Es que acaso se atarda? ¿Es que qué está esperando el Señor para hacer todo aquello que ha dicho que va a hacer? Y nos dice el apóstol, no es retraso ni tardanza.
es porque Dios, en su sola misericordia, quiere que en este tiempo de gracia nos humillemos, doblegamos y rindamos ante el Señor de gloria. Y por lo tanto mi desafío, mi llamado para todos vosotros y para mí mismo en esta mañana, es que sea cuales sean nuestros sueños, nuestras ilusiones, las ambiciones que hemos traído a esta vida, reconozcamos que esta vida no trata sobre ti y sobre mí, sino sobre otro. Que el futuro no gira en torno a nuestras aspiraciones y nuestros sueños, sino ante la gloria y la honra del único para el cual han sido hechas todas las cosas. Porque en tercer y último lugar, finalmente, ¿de qué nos habla este texto? Sino de que Dios ha creado todo y toda la eternidad gira en torno a aquel hombre que Dios desea honrar. Dios humanado, Cristo Jesús, al cual celebramos nuevamente un año más, venido a este mundo, nacido en el pesebre. Sin embargo, aquel que vivió en esa privación y sufrimiento, colgado de aquel madero, el crucificado, va a reinar por los siglos de los siglos. Y por lo tanto no se trata de la ambición que nosotros tengamos de tener control sobre nuestra propia vida. Por supuesto que todos quisiéramos poder disponer de ella, poder hacer con nuestra existencia lo que deseáramos y quisiéramos, poder determinar realmente lo que va a ocurrir y poder planificar lo que consideramos que son nuestras aspiraciones. Pero la cuestión no es lo que queremos y deseamos. La cuestión es lo que Dios nos muestra una y otra vez, que es otro y sus deseos y aspiraciones es realmente su voluntad perfecta, la única que se va a cumplir de aquí y para siempre. Por lo tanto, tenemos que renunciar, cada uno de nosotros, a muchos deseos, ambiciones y sueños, porque no tienen futuro. Da igual que los acariciemos en nuestra mente, no nos van a servir para hacerlo realidad. Nuestra mente no es como en las películas de Disney, capaz de crear cualquier cosa y producir todos los sueños, hacerlo realidad en esta vida. Así no es el mundo y así no es la vida. No depende de nosotros el poder realizar esos sueños y realidades, pero hay un sueño y una voluntad mejor que la nuestra. Lo que nos muestra la Biblia es que Dios es como un padre amante para nosotros, cuya complacencia y deseo es darnos un mayor bien y felicidad que tenemos con nuestros sueños y ambiciones. Dice el apóstol Pablo, meditando sobre aquella cruz, en la cual sufrió el más terrible tormento, el más tremendo silencio, clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La mano invisible de Dios ante el propio Dios mismo encarnado en aquella cruz, ante el misterio de ese Dios crucificado, nos habla de la realidad, de hasta dónde puede llegar Dios para hacer realidad su voluntad, hasta sacrificar a su propio y amado Hijo. Por eso Pablo se maravilla en Romanos 8 y dice, si no ha menoscabado dar la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cómo podemos pensar realmente que Dios y su mano se ha cortado y estrechado para con nosotros cuando ha entregado todo lo que tenía, lo que más amaba, su propio y amado Hijo, por ti y por mí? ¿Cómo podemos dudar de ese amor de Dios, de su cuidado, de su preocupación, de la manera en la cual está guardando nuestra vida cuando ha entregado en la persona del Señor Jesucristo toda su vida y toda su gloria en la humillación y vergüenza de aquella cruz, para que por medio de esa muerte tengamos vida? Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama a no ser incrédulos, sino creyentes. A no vivir por lo que vemos con nuestros ojos, sino a confiar en aquello que ha de venir.
a no seguir nuestros sueños y ambiciones, sino rendirnos ante aquel que es el único que tiene todo el control, todo poder, toda potestad y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, le dijo a sus discípulos antes de dejar este mundo. Él es cierto que se ha marchado. Es cierto que el Señor no está con nosotros como estaba en aquel entonces, pero su marcha y partida no es un divorcio. El novio volverá con toda su gloria en las nubes a unirse con su esposa, su novia transformada y renovada, en la celebración e intimidad, en la experiencia del amor, en el conocimiento de que no hay vida como la que nos viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él nos invita a conocer y a buscar una felicidad y un placer, una satisfacción mayor que la que podemos imaginar con nuestra mente, buscar con nuestra voluntad la que Dios ha preparado para con nosotros. Y nos dice así, una y otra vez, también por este texto, que su voluntad se cumplirá inexorablemente. Cuando volvió Mardoqueo a su casa, finalmente, en los últimos versículos, Cerés y sus sabios consejeros lo que le dicen ya no es cumple tus sueños, acaba con Mardoqueo, ya haz lo que tú quieras, que es lo que le habían dicho anteriormente. Lo que le dicen es que de cierto caerás. Si te has levantado contra ese pueblo, tu fin es seguro. Hasta los no creyentes, hasta aquellos que no conocen a Dios, realmente tienen en lo más profundo e íntimo de su vida esa sospecha, ese miedo profundo que les priva de descanso y de paz alguna. ¿Por qué creéis que insisten tantos en torno a nuestro, que después de la muerte no hay nada? No, yo no soy creyente. Yo no creo en un Dios, ni creo que haya nada después de la muerte. ¿Por qué se lo tienen que repetir tantas veces? Como el silbido en la oscuridad para intentar darte aliento y consuelo en medio de la noche de la vida, en medio de la oscuridad de tu existencia. Porque tiemblas. Tiemblas hasta el día de la hora de la verdad, cuando todo sea revelado, cuando todo pensamiento, toda palabra, todo lo que has hecho sea manifestado delante de aquel que todo lo ve y todo lo conoce. Y no podrás escapar, no habrá lugar donde huir sobre la faz de la tierra ante aquel que todo lo conoce y todo lo ve, porque será la hora de la verdad, será la hora del juicio. Y por eso te repites una y otra vez, mejor que no haya nada después, porque si realmente hay lo que dicen que hay, no solamente tengo un problema, sino tierra trágame, porque no hay forma que pueda salir de esta. Delante de los ojos de los demás, ante las apariencias externas, podemos tal vez salirnos con la nuestra. En este mundo, tenemos que saberlo, hay mucha gente que vive y finalmente se muere, intentando y pretendiendo que ha logrado lo que quería, escondiendo la realidad de lo que es, ocultando a los ojos del mundo lo que verdaderamente son. Pero ante aquel que todo lo ve y todo lo conoce, no hay escapatoria posible. Y por eso el anuncio a Amán de sus propios consejeros y de su esposa es que ciertamente no vencerá. No podrá salirse con la suya. Una y otra vez pensamos que nosotros seremos la excepción a la regla. Sí, como dice el poeta, la muerte es eso que solo suele suceder a los demás. De alguna manera creemos que seremos la excepción. Vivimos lo que vivimos ahora, pero bueno, encontraremos la manera. Si alguna vez finalmente llega ese día y nos enfrentamos ante aquel que dar cuentas, seguramente tendremos algo que decir, ¿no? Pero la palabra nos muestra una y otra vez, como dice el apóstol, que no tenemos excusa. No hay ninguna posibilidad de poder librarnos de ese juicio por nada de lo que nosotros hayamos pensado, dicho o hecho. ¿Sabéis cuál es nuestra única esperanza? Cristo Jesús. Es el único nombre que nos abrirá las puertas del cielo.
Es la única vida que finalmente será aprobada y aceptada por Dios. ¿Sabéis por qué? Porque es el único hombre al que Dios quiere honrar desde el principio. No va a honrar ni a ti ni a mí. Nuestro nombre fenezca sobre la faz de la tierra, pero el nombre de su Hijo será amado, alabado, adorado, honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Deja de buscar la reputación. Deja de preocuparte por tu propio nombre. Deja de pensar en tu propia honra, porque no es tu honra la que importa, sino la de Él. Qué necedad pensar realmente que lo que somos, logramos o alcanzamos en esta vida sirve de algo si no servimos y nos rendimos delante de aquel que es el que Dios quiere honrar. Y sobre Él está toda la complacencia. El rostro de Dios realmente está satisfecho, complacido, celebra una y otra vez el rostro de su Hijo. Y por eso cuando te mira a ti y a mí, no mira solamente nuestras miserias, nuestras vergüenzas, todo lo que queremos ocultar a los ojos de los demás y que ahora nos atormenta en nuestra mente, sino que ve el rostro de su amado Hijo. Porque aquel que ha creído en el nombre de Cristo Jesús cree que Dios ha hecho propiciación por medio de su sangre, de tal forma que Dios pasa por alto, Romanos 3, nuestros pecados para contemplar la justicia que Cristo Jesús nos da como un regalo, gratuitamente. Esta es la fe que salva. Esta es nuestra única esperanza. No que vamos a ser mejores, no que este año nos vamos a esforzar a intentar vivir como quisiéramos vivir, no que vamos a hacernos promesas, a intentar enmendar nuestra vida. Dios no te puede amar más de lo que te ha amado. No hay nada que hayas hecho o dejado de hacer que haga que el favor de Dios sea mayor o menor por ti a causa de Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra propiciación significa. Muchas versiones de la Biblia la han quitado porque no saben cómo expresar o entender hoy en día esta palabra. Pero es tal vez uno de esos vocablos que expresa mayor la gloria de lo que Dios ha hecho por nosotros. La palabra propiciación quiere decir que Dios está satisfecho, que Dios no tiene nada en contra tuya, que Dios cuando te ve a ti no dice, mira, este chico prometía mucho, pero mira, realmente qué pena lo que está haciendo. Dios ve el rostro de su amado Hijo. Y cuando confías en Cristo Jesús, Dios está complacido contigo. Dios no te mira como ese Dios airado que temía a Lutero, el reformador, cuando era monje, fraile, e intentaba buscar el favor de Dios. Pero un día descubrió en esa palabra que cada vez que leía la justicia de Dios, de lo que hablaba no era del castigo que colgaba sobre su cabeza, sino del regalo de la misericordia de Dios, que por la fe en Cristo Jesús recibimos su justicia. Y entonces sonó a cánticos celestiales. Cada vez que leía la palabra, la justicia de Dios, no temblaba ante el temor de su juicio, sino que disfrutaba de la misericordia de Dios, que nos ha amado tanto, que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, cuando te vio a ti, cuando te vio a mí y vio a su amado Hijo, te prefirió a ti y a mí en vez de a su amado Hijo. Entregó a su amado Hijo aquella cruz para que tú, para que yo, podamos estar un día en su presencia. Decirme qué amor hay como este. ¿Qué amor hay capaz de entregar a su propio Hijo por amor a nosotros? ¿Y aún dudas de ese amor? ¿Aún piensas realmente que Él no le importa tu vida? ¿Que realmente ha descuidado la atención por ti? Mira aquella cruz. Por cada mirada que hagas a ti mismo, mira 10 veces el hecho de Cristo crucificado, el amor de Dios y su triunfo sobre el mal para siempre. Porque Él quitará todo pecado de nosotros. Seremos transformados, renovados, y el día que estemos delante de Él, no habrá quien nos reconozca.
¿Y sabéis por qué? Solamente por una cosa, para la gloria de su amado Hijo. Dios no te va a santificar, ni te va a hacer mejor, ni la persona que tú quieres, para que tú estés más satisfecho. Para que puedas realmente pensar que tienes más de lo que poder sentirte contento en tu vida. Todo lo que Dios haga en tu vida no tiene más que una motivación, la grandeza de su Hijo, la gloria que hay en Cristo Jesús. Cuanto más entiendas de esto, más verás la mano de Dios en tu vida. Que no se trata de ti o de mí, sino de Él. Y es por eso que Él y su nombre será la única gloria en la cual no habrá voces disidentes, no habrá otro reconocimiento, no habrá otra fama. Solamente de Él nos acordaremos. ¿Y cómo podremos celebrarlo? ¿Cómo podemos estar satisfechos, muertos a nosotros mismos y viviendo para Cristo Jesús? ¿Sabéis la respuesta? Porque todavía no que sabemos la vida que está escondida para nosotros en Cristo Jesús. El día que la veamos, el día que seamos transformados a imagen suya, veremos que no hay vida comparable a la que tenemos en Él. Porque esa es la verdadera vida. Toda otra vida realmente, finalmente no merece la pena. Pero la vida que permanece es la que está en Él. Vamos a pedirle que disfrutemos de esa vida, que si alguno no tiene todavía esa vida en Cristo Jesús, que por medio de la fe la reciba, que pueda realmente de esa manera comprender ese evangelio y hacer que la justicia de Cristo y no la suya propia sea la que le dé confianza ante ese día. Que aquellos que tememos la posibilidad real, ineludible, evidente de que en cualquier momento y cuando menos lo pensemos estemos en su presencia, que tengamos la seguridad que nos da el apóstol, que no hay ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Vamos a pedirle así al Señor, que tengamos esa confianza, esa seguridad. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que tenemos mucho de lo que avergonzarnos. Cuando miramos nuestra vida, Señor, vemos hasta qué punto estamos lejos de ser lo que debiéramos ser. Tanto que a veces nos preguntamos si somos dignos del nombre de cristianos. Señor, venimos ante ti humillados, pero nos sorprendemos ante esa mano invisible que gira toda la historia y la vida sobre ella. La mano que ha hecho todas las cosas, que ha creado este mundo de la nada, y la mano también que lo recrea en un nuevo cielo y una nueva tierra, en el cual tú, Señor, estás en el centro, en medio de ello. Señor, te queremos suplicar que podamos discernir, entender algo de esa mano en este año que va a comenzar. Que al acabar, Señor, un año más, podamos considerar nuestro tiempo y nuestros días, no a la luz, Señor, de nuestro propio conocimiento y entendimiento, sino a la luz de lo que tú nos revelas y nos muestras, Señor, en tu palabra eterna. Comprender que tú guías, llevas todas las cosas, Señor, de acuerdo a tu propósito. Y que, Señor, a todos los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Señor, ayúdanos a creer estas cosas, a pensar que no son demasiado bonitas y maravillosas para que sean verdad, sino a ser no incrédulos, sino creyentes. A comprender que incluso, Señor, del pecado, del mal, de la miseria, de la vergüenza, Señor, de toda la tragedia que ha traído el pecado a este mundo, tú puedes traer, Señor, una mayor gloria. A comprender que a la luz de tu cruz, Señor, tú puedes convertir la injusticia de los hombres, Señor, su miseria, su crueldad, Señor, todo el aborrecimiento y odio que tienen de ti, precisamente en honra y gloria por toda la eternidad. Que podamos comprender que no hay nada imposible para ti, que no hay tiempos demasiado oscuros, Señor, en los cuales tu luz no pueda brillar y con todo su esplendor, gloria y majestad mostrarse en este mundo, en esta ciudad, en esta nación. Señor, te suplicamos que sea así en nuestra propia vida, que veamos nuestras enfermedades, Señor, nuestros pecados, nuestras debilidades, a la luz, Señor, de este tu propósito eterno. Que entendamos, Señor, que tú eres mayor, Señor, que el mayor mal que pueda haber en nuestra vida. Que tú tienes el poder no solamente para quitarlo de nosotros, sino para mostrarnos en tu gracia, Señor, la perfección que hay en medio de nuestra debilidad.
Señor, te queremos rogar que podamos así confiar también que tú en esta misma semana vas a mostrar lo mismo para Cataluña, Señor. Para este lugar y en este pueblo, Señor, en el cual muchos de nosotros estamos, otros han tenido el privilegio y la oportunidad de nacer y otros hemos llegado acá o estamos de visita. Pero, Señor, que podamos entender que no es la voluntad, Señor, solamente de los ciudadanos la que pone y establece gobiernos, sino que entendamos que hay una mano invisible, Señor, ante la cual nada, Señor, ni nadie se resiste, que cumple su voluntad perfecta, llevando a la mente de personas que no te conocen, que no te honran ni te sirven, lo que es tu voluntad, Señor. Por eso te queremos pedir, por confianza, que podamos mirar hacia el futuro, Señor, con más expectativas. Que no nos rindamos, Señor, a esa mentalidad de fracaso, Señor, y de miedo, y tantas veces de desconfianza que hay en torno a nuestro. Que comprendamos que tú tienes la última palabra, que no hay nada que pueda ocurrir, Señor, que pueda ser peor, porque, Señor, tú te has propuesto llevar, incluso de todo mal, el mayor bien para nosotros. Señor, te queremos suplicar también así, que aquellos que no te han conocido, los que están en medio nuestro, que todavía no se han rendido a los pies, Señor, de aquel que tú quieres honrar y reconocer, que ahora que hay tiempo lo puedan hacer. Que tú les inquietes en su corazón, que no les des tregua, que, Señor, le lleves por tu espíritu a esas personas a comprender que finalmente la vida no se trata de su voluntad y de sus sueños, sino de aquel que finalmente tiene la última palabra, Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar, Señor, así, que muchos puedan venir, Señor, en este tiempo a los pies de tu trono y rendidos, Señor, reconozcan que tú, Señor, por medio de Cristo Jesús eres Señor y que es inútil resistirse, que nuestra caída será segura, que el fin está anunciado si no resistimos a Él. Señor, que podamos finalmente, Señor, desistir de una y otra vez nuestra actitud continua, Señor, de alejarnos, de dar la espalda, de no doblegarnos ante aquel cuya voluntad se va a cumplir finalmente. Y, Señor, te queremos rogar sobre todas las cosas finalmente, que podamos de esa forma, Señor, amar, honrar y servir a aquel, Señor, que tú honras, amas y sirves. Que podamos entender que no hay mejor forma, Señor, de conocer tu corazón, de descubrir quién eres tú, oh Dios, que verlo en el rostro de tu amado Hijo. Que podamos mirar más a Cristo Jesús, que podamos comprender que no hay nada en ti que no haya en Él, Señor. Que podamos comprender, Señor, que tu voluntad es que le amemos, que le honremos, que le sirvamos a Él, Señor, porque no hay otra cosa que más te agrada. Por eso danos más, Señor, de Cristo Jesús y menos, Señor, de nuestros sueños, ambiciones y de, Señor, nuestro egoísmo que una y otra vez nos destruye. Señor, que podamos morir a nosotros mismos, Señor, y vivir para Cristo Jesús. Que podamos negarnos una y otra vez y tomando esa cruz, Señor, seguir en pos de Cristo Jesús, entendiendo que Él nos lleva a una vida mejor. Señor, te queremos rogar de esa forma que tengamos esperanza. Esperanza, Señor, que incluso ni la muerte misma nos podrá separar, Señor, de ese tu reino de gloria. Que esa hora de la verdad, que el momento del juicio no será para nuestra condenación, no será para nuestra vergüenza eterna, Señor, sino que aquel día, Señor, cuando nos veamos desnudos delante de ti, Señor, veremos tus brazos abiertos por causa, Señor, del corazón desgarrado por el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Que entendamos que es el Cordero el que reina y es Cristo el que nos ha de juzgar. Y si Él ha dado su vida por nosotros, ¿cómo nos desechará en aquel día? Quita, Señor, todo miedo y temor, Señor, al castigo eterno. Quita, Señor, toda angustia, Señor, y sospecha de que finalmente no somos tus hijos. Trae por tu Espíritu Santo testimonio a nuestro propio espíritu de que somos tus hijos amados, Señor, de que nada nos va a apartar de tu corazón,
que, Señor, tus hijos son tus hijos, hagan lo que hagan, Señor. Aunque sean causa de deshonra o de vergüenza para ti, tú los amas tanto que has entregado hasta tu propio Hijo, Señor, por nosotros. Danos esa seguridad y confianza, porque solamente en ella está la libertad, en la libertad de los hijos de Dios. En su nombre te lo pedimos. Amén.